Eva, ¿a dónde quieres ir hoy por tu cumpleaños? ¿Podemos ir al cine que está en el centro de la ciudad? Claro que sí, Eva. Si quieres, mientras llegamos podemos pasar por un helado. Sí, mamá, me encantaría. Mamá, mira, un mariachi está tocando en la otra banqueta. Tienes razón, qué bonito tocan. Mamá, ¿cómo fue que escuché al mariachi desde lejos? Eso es gracias al sentido del oído. ¿Y cómo funciona? Ah, pues el oído primero recibe ondas sonoras. Estas ondas sonoras tienen que viajar por el aire, que es un medio gaseoso. Después llega a unos huesitos que están en tu oído para cambiar a medio sólido. Y por último llega aún más adentro de tu oído donde hay un líquido que es el medio líquido. ¿Y eso es todo? No, todavía falta, eso es solo el principio. Entonces sígueme contando. Bueno, como te dije, las ondas pasan a través de nuestro oído y este a su vez se divide en tres partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo está compuesto por el pabellón auricular y el conducto auditivo. El oído medio está compuesto por los huesecillos como el martillo, el yunque y el estribo. Y el oído interno está compuesto por la cóclea y los conductos semicirculares. El oído externo y el oído medio están unidos por la membrana timpánica. El oído medio y el oído interno están unidos por la ventana oval. Cuando las ondas sonoras van pasando a través del oído, requieren de fuerzas para que esto ocurra. Por ejemplo, los huesecillos aumentan la fuerza 1.3 veces. La superficie de la membrana timpánica es 17 veces más grande que la superficie del estribo. Este aumento, si lo multiplicamos por la fuerza de los huesecillos, nos dará un aumento de fuerza de 22 veces. Esta fuerza ajusta la impedancia. ¿Qué es la impedancia? Es la medida de oposición a la corriente cuando se aplica una tensión. En otras palabras, es como si tú estuvieras empujando una caja, pero la caja por sí sola también hace una fuerza contra ti. Entonces, para que tú puedas mover la caja, tienes que tener una fuerza mayor. Ah, ya entendí. Entonces continuemos. Espera, ¿por qué entre más nos acercamos se escucha más fuerte pero no nos lastima? Eso es porque el oído puede atenuar el sonido. Cuando nuestros músculos del estribo y del tímpano se contraen, la rigidez de nuestros huesecillos aumenta, lo que hace que se disminuya la conducción, es decir, que escuchamos con menor volumen. Esto hace que los sonidos se atenúen para proteger a la cóclea de lesiones y para evitar el sonido de fondo. ¿Qué es la cóclea? Es un componente del oído medio, ¿recuerdas que te lo mencioné? Sí, ya me acordé. Pero, ¿para qué sirve? La cóclea es la encargada de mandar la información al nervio auditivo. Esta se compone de tres partes: la rampa vestibular, la rampa media o conducto coclear y la rampa timpánica. La rampa vestibular y el conducto coclear se separan por la membrana de Reissner y el conducto coclear y la rampa timpánica se separan por la lámina basilar. Para nosotros poder escuchar un sonido se requiere seguir este procedimiento. Debe llegar a una onda sonora por un medio gaseoso. Después, pasar a un medio sólido cuando llega a los huesecillos, en este caso el estribo, que hará que se mueva la ventana oval y la ventana oval hará que se mueva el líquido dentro de los conductos vestibular y coclear, esto en un medio líquido. Después, ese líquido chocará contra la membrana timpánica y saldrá por la ventana redonda. Las frecuencias estimulan la cóclea al exterior, al medio y al interior, dependiendo de su intensidad. Una alta frecuencia estimula la cóclea en el exterior, una media frecuencia estimula la cóclea en el medio y una frecuencia baja estimula la cóclea en el interior. Hasta el final de la cóclea se encuentra el helicotrema. La cóclea tiene fibras basilares que son las que perciben las frecuencias. Mientras más se acerca al helicotrema, aumenta su diámetro. Tienen una longitud de entre 0.04 milímetros y 0.5 milímetros. También, en la cóclea se encuentran el órgano de Corti, que está encima de las fibras basilares. Este tiene células ciliadas internas y células ciliadas externas. Las células ciliadas internas
son de una fila, aproximadamente son 3.500 células, con un diámetro de 12 micras. Estas tienen el 90% de la estimulación del nervio coclear. Las células ciliadas externas son de 3 a 4 filas, aproximadamente son 12.000 células, con un diámetro de 8 micras. Estas tienen el fenómeno de ajuste y da la sensibilidad a las internas. Para que se genere un sonido se debe de tener un potencial endococlear. El potencial endococlear se compone de dos líquidos, una endolinfa y una perilinfa. La perilinfa se encuentra en la rampa vestibular y la rampa timpánica, y la endolinfa en la rampa media. La endolinfa tiene más potasio y menos sodio, y la perilinfa tiene más sodio y menos potasio. La activación mecánica de este potencial abre entre 200 y 300 canales de conducción catiónica. Es un movimiento rápido de potasio del espacio coclear al estereocilio. En este caso se da la despolarización. Si se inclinan las fibras basilares hacia la rampa vestibular, se despolariza, y si se inclinan en sentido opuesto, se hiperpolarizan. Mamá, y sobre lo que dijiste que se escuchaba más fuerte, bueno, eso es acerca del volumen. El volumen aumenta la amplitud de onda y la frecuencia de excitación de las terminaciones nerviosas. Una sumación espacial de impulsos estimula las células en la periferia de la porción resonante de la lámina basilar. Las células ciliadas externas se estimulan cuando alcanza una intensidad elevada, comunicando al sistema nervioso sonidos fuertes. Para pasar al sistema nervioso es por el nervio coclear o el par craneal número 8. Este llega a la corteza auditiva que está en la circunvolución superior del lóbulo temporal. Aquí se va a dar una radiación auditiva en un área primaria auditiva o en un área de asociación auditiva. Mamá, y también, ¿por qué si íbamos lejos pudimos escuchar al mariachi si, como dices, se transmite por el aire va en todas direcciones? Bueno, esto es porque el sonido tiene una dirección. El lapso de tiempo entre la llegada del sonido de un oído a otro es mejor en frecuencias menores a 3000 ciclos. Diferencia entre la intensidad del sonido en ambos oídos es mejor en frecuencias mayores a 300 ciclos. Bueno, y otra cosa que cabe mencionar es que hay enfermedades sobre la audición. Esto se llama sordera. Hay de dos tipos, sordera nerviosa y sordera de conducción. La sordera nerviosa se da por una lesión en la cóclea o en el nervio coclear. Esto se da en personas adultas mientras vamos aumentando de edad. La sordera de conducción se da por la lesión en estructuras del oído. Es decir, que sí se llegan ondas sonoras, pero no son transmitidas. Ahí está el carrito de los helados. ¿De qué sabor vas a pedir tu helado, Eva? Lo voy a pedir de chocolate. Muy bien, yo lo voy a pedir de vainilla. ¿Qué tal está tu helado, Eva? Está muy rico. Ahora que lo pienso, ¿por qué podemos disfrutar de los sabores? Es porque tenemos un sentido del gusto. ¿Y ese cómo funciona? Ah, pues mira. El sentido del gusto, como ya lo dijiste, nos permite saborear los alimentos. Esto porque tiene receptores químicos para cada uno de los sabores. Eva, ¿sabes cuáles son los sabores que podemos percibir? Sí, son el salado, el dulce, amargo y el agrio. Estás muy bien, pero te faltó uno. Es el umami. Este sabor es relativamente nuevo. Para distinguir cada uno de los sabores tenemos sensaciones gustativas primarias. El salado se reconoce por concentraciones de sodio, el dulce por concentraciones de compuestos orgánicos, como son los azúcares, los glicoles, los alcoholes, las amidas, los ésteres, aldehídos, entre otros. El agrio por concentraciones de iones hidrógeno y el amargo se reconoce por los compuestos orgánicos de cadena larga que contienen nitrógeno. En general, las medicinas tienen estos compuestos orgánicos por lo que saben amargo. Bueno, y el último, el umami, es reconocido por el glutamato monosódico. También, ¿sabías que para que podamos detectar un sabor debemos de sobrepasar un umbral?
o un índice? ¿Qué es un umbral, mamá? El umbral es la sustancia necesaria para poder detectar los sabores, es decir, tenemos que pasar un rango. También en nuestra boca tenemos papilas gustativas, también se pueden llamar yemas gustativas. Estas tienen un diámetro aproximado de entre un 30avo de milímetro y una longitud de un 16avo de milímetro. Tenemos aproximadamente 50 células epiteliales, células de sostén y células gustativas. Mamá, ¿y las papilas gustativas solo se estimulan así cuando toca la comida nuestra lengua? Sí y no. Las papilas gustativas se estimulan primero cuando llega una sustancia de sabor. Después, los cilios gustativos que tienen estas papilas hacen una unión entre la sustancia química y la proteína receptora. Después, esto causa una despolarización. Cuando la comida es salada o agria, se abren canales iónicos de sodio y de hidrógeno. Y cuando la comida es amarga y dulce, se mandan señales a segundos mensajeros. Por último, el estímulo, al recibirlo, la frecuencia de descarga de las fibras nerviosas aumenta al máximo en una fracción de segundo, dando una señal potente e inmediata. Posteriormente se adapta y se genera una señal continua y leve. Bueno, Eva, ahora ya sabes cómo funciona el sentido del gusto. Sigamos caminando. Ya casi llegamos al centro. Espero que todavía haya funciones. Sí, mamá. Mira, Eva, allá hay una perfumería. ¿No quisieras un perfume como regalo de cumpleaños? Sí me gustaría, mamá. Hay que entrar para poder probar alguno de los perfumes. Eva, ¿qué te parece el olor de ese perfume? Sí me gusta, pero al mismo tiempo me huele muy fuerte. Puedes probarte los que tú quieras. Bueno, creo que me voy a quedar con este. Está bien, Eva. Mamá, ya que estamos con los sentidos, ¿me puedes decir cómo funciona el del olfato? El sentido del olfato se da en la nariz. Esto con el bulbo olfatorio, la lámina cribosa del etmoides, las membranas olfatorias y los cilios. El bulbo olfatorio está por encima del hueso etmoides y este bulbo olfatorio tiene unos cilios. Estos cilios cruzan la lámina cribosa del etmoides y llegan hasta la membrana olfatoria. Esta membrana olfatoria está en la parte superior de la narina, en la parte superior del tabique y sobre el cornete superior y cara superior del cornete medio. Las células olfatorias son células nerviosas bipolares. Aproximadamente tenemos 100 millones de células. Estas tienen entre 4 y 25 cilios y pueden medir 0.3 micras a 200 micras. En ellas hay unas glándulas que se llaman glándulas de Bowman. Estas secretan moco para proteger a los cilios. Y los cilios son los encargados de recibir o percibir los olores. Mamá, ¿y ocurre lo mismo como en el gusto? O sea, llega un olor y ya se detecta. Pues sí, es más o menos similar. Primero llega una sustancia olorosa. Esta se difunde por el moco y se une a proteínas receptoras que están en los cilios. Los receptores hay unos que se acoplan a proteína G. Esto es decir que activan unas proteínas. Y luego, gracias a esta unión, se abren canales de sodio y entra el sodio a la célula. Esto provoca la despolarización, que su milivoltaje pasa de -55 a -30. En este caso, el olfato tiene un umbral muy bajo, es decir, que el 50% de los receptores olfatorios se adaptan en el primer segundo y después de un minuto se adaptan prácticamente para la extinción. El ser humano puede captar más de 100 sensaciones olfatorias primarias. Debes recordar que todos los sentidos deben de mandar sus sensaciones hacia el sistema nervioso central. Sí, mamá, ahora entiendo que siempre pase lo que pase, nuestros sentidos van a enviar señales a nuestro sistema nervioso y él los va a traducir. Exacto, Eva.
Muy bien. Bueno, Eva, ya hay que pagar el perfume e irnos porque si no, no vamos a alcanzar función. Tienes razón, mamá, ya vámonos. Por fin llegamos al cine. Espero que todavía haya función. Corre, Eva, vamos a entrar. Con suerte sí hubo boletos para la película que querías. Y con suerte todavía nos queda tiempo. Mamá, pues ya que nos queda tiempo, ¿me puedes explicar ya por último del día cómo funciona el sentido de la vista? Claro que sí, ahorita te explico. Para empezar, debes saber algunos conceptos. La velocidad de refracción del aire es de 300.000 kilómetros sobre segundo y el índice de refracción de los otros materiales se calcula sabiendo la velocidad que hay en el aire sobre la velocidad del objeto. Por ejemplo, la refracción del vidrio es de 1.5. Cuando un vidrio se pone al lado de otro vidrio en paralelo, la luz no se desvía. Sin embargo, cuando un vidrio se pone en diagonal con otro vidrio, cambia de dirección. También debes saber que hay dos tipos de lentes, una lente convexa y una lente cóncava. La lente convexa hace que se haga un punto focal, es decir, que todos los haces de luz converjan en un mismo punto, mientras que la lente cóncava hace que todos los haces de luz que lleguen a ella diverjan, es decir, que se vayan hacia diferentes puntos. De la lente convexa existen de dos tipos, una esférica y una cilíndrica. La esférica hace un punto focal y la cilíndrica hace una línea focal. Cuando, por ejemplo, unimos dos lentes convexas cilíndricas a 90 grados con un mismo poder dióptrico, se puede obtener una lente igual a una convexa esférica. También debes saber que en nuestro ojo la imagen que vemos primero está invertida. Esto es porque nuestro cristalino es una lente convexa. Hay otra cosa que se llama poder dióptrico que también se mide en las lentes. Esta se calcula con la fórmula de 1 metro sobre la distancia focal. Cuando una lente es convexa, las dioptrías son positivas y cuando una lente es cóncava, las dioptrías son negativas. La óptica del ojo se compone de tres partes: un sistema de lentes, la pupila y la retina. Para que una imagen pueda ser vista, requiere de estos pasos. Primero, tener un objeto. Luego, ese objeto va a emitir rayos luminosos que van a entrar por nuestra pupila. Van a pasar al cristalino, luego a la retina y, como te dije, la imagen va a estar invertida. Sin embargo, el ojo va a hacer que nosotros la veamos en la posición correcta. El ojo tiene un poder dióptrico total de 59 dioptrías. Estas se componen de diferentes partes, por ejemplo, el aire da 1 dioptría, la córnea da 2/3 de las dioptrías, el humor acuoso da 1.33, el cristalino da 20 dioptrías y el humor vítreo da 1.34 dioptrías. Para nosotros poder enfocar, tenemos unos ligamentos suspensorios. Estos hacen que el cristalino se extienda o se contraiga. Entonces, eso hace que pueda enfocar las cosas. Hay una enfermedad de los ligamentos suspensorios que se llama presbicia. Esto es porque el cristalino crece y se engresa, desnaturalizando progresivamente sus proteínas. Y bueno, esta enfermedad se puede corregir con los lentes bifocales, que es porque cuando ves arriba ves de lejos y cuando ves abajo ves de cerca. También la que nos ayuda a enfocar es qué tanta luz entra y esta está regulada por la pupila. Puede ir desde 1.5 milímetros a 8 milímetros. Existen errores de refracción. Cuando la luz llega a la retina, el ojo es normal, pero cuando la luz llega atrás de la retina, se llama una hipermetropía. Es decir, que nuestro ojo es un poco más corto o más chato y esta enfermedad se puede corregir con un lente convexo. También hay otra que es la miopía, que es cuando la luz llega por delante de la retina, es decir, que nuestro ojo está un poco más alargado. Y esto se corrige con una lente cóncava. Hay otra enfermedad que es el astigmatismo. Nuestra córnea debe ser esférica y lisa. En este caso, la córnea es esférica y rugosa. Y esta enfermedad
es más corregible o más fácil de corregir con lentes de contacto, ya que son unos lentes cóncavos esféricos. La agudeza visual buena o correcta es una 20-20, es decir, que a 10 metros de distancia de tu ojo al objeto se puede diferenciar entre 1 y 2 milímetros. Mamá, ¿y cómo saber que hay una distancia entre un objeto y tú, pero sin medirlo? Ah, pues esto es la percepción de la distancia. Nos deja ver el tamaño de la imagen de los objetos conocidos sobre la retina. También el efecto del movimiento del paralaje y la esteropsia. También existe un sistema humoral, un humor acuoso y un humor vítreo. El humor acuoso se forma 2 a 3 microlitros por segundo. La salida de sodio jala cloro y bicarbonato. Hay desplazamiento osmótico de agua. Hay difusión de ácido ascórbico, aminoácidos y glucosa. Y la salida de 2.5 microlitros por minuto por los conductos de Schlemm. Presión ocular. Esta es en promedio de 12 a 20 milímetros de mercurio, pero a lo mejor son 15. Cuando hay una presión aumentada se da un glaucoma, y esta es la causa más frecuente de la ceguera. Bueno, ahora sí entremos en qué es lo que está dentro de nuestro ojo. Bueno, en la retina existen conos y bastones. Hasta el fondo de la retina hay una capa pigmentaria que está llena de melanina. Esto es para que sea oscura y la luz no rebote. Luego está una capa nuclear, que ahí es donde están los núcleos de las células, conos y bastones. Y una capa plexiforme externa, que es donde se da la sinapsis de la retina hacia el nervio óptico. Bueno, los bastones tienen rodopsina, que detectan la cantidad de luz, y los conos tienen pigmentos de color que detectan el color. ¿Cómo funciona la visión? Existe una vitamina, que es la vitamina A, que es el retinol, que se convierte en retinal y después pasa a rodopsina. El bastón al excitarse aumenta su negatividad, hiperpolarizándose. Esto descompone la rodopsina por el rayo de luz y se disminuye la conductancia de la membrana a iones de sodio en el segmento externo. La rodopsina tiene una cascada de excitación. Un fotón provoca que se movilicen millones de iones sodio, y los conos son de 30 a 300 veces menos sensibles que los bastones. Bueno, sobre la fotoquímica de los conos, estos en vez de tener rodopsinas tienen fotopsinas que se unen al retinal. Son selectivos de color. Por ejemplo, cada cono distingue un azul, otro cono distingue un verde y otro cono distingue un rojo. Hay absorbancias específicas con longitud de onda. Depende de qué color se quiera ver. La adaptación a la luz y a la oscuridad. Bueno, pues cuando hay mucha luz, el retinal se convierte a vitamina A. Y cuando hay muy poca luz, la vitamina A se convierte en retinal. Y esta adaptación a la luz, los conos son más rápidos que los bastones. Cuando la pupila cambia de diámetro, hay una adaptación nerviosa. En el sistema nervioso central se da la interpretación de los colores. La luz blanca estimula los 3 colores, es decir, estimula los 3 tipos de conos. Cuando son otros tipos de colores, se estimulan, por ejemplo, algunos rojos y otros verdes, o a veces un verde y un azul, o azul y un rojo, etc. Hay enfermedades de la visión, como ya vimos. En este caso es el daltonismo. Esto quiere decir que los conos rojos y verdes no funcionan bien. Es más probable en varones porque afectan el cromosoma X. Cuando los conos rojos no funcionan bien se llama protanopía, y cuando los conos verdes no funcionan bien se llama deuteranopía. En este tipo de células no aplica la ley de todo o nada porque la transmisión es electrotónica, es decir, que da intensidad, y solo las células ganglionares son potenciales de acción. Hay inhibidores que pueden ser el GABA, la glicina, la dopamina, la acetilcolina y la indolamina. En la mácula es donde hay mayor concentración de conos y bastones.
Hay un estudio el que nos puede decir si una persona puede ver hasta dónde y hasta dónde no puede ver. Este se llama campimetría. También hay más tipos de lesiones de la visión, que puede ser ceguera en un ojo, que es cuando el nervio óptico se daña, y también puede ser la hemianopsia bitemporal, es cuando el quiasma está dañado. En los extremos de los ojos no se puede ver. También está la hemianopsia homónima, que la vía óptica está dañada. En este caso, en un lado, es decir, puede ser derecho o izquierdo, no se puede ver. Es decir, no puedes ver todo de un lado derecho o todo de un lado izquierdo. Y también está la hemianopsia homónima, pero con daño después del cuerpo geniculado. Esto es porque es igual que el anterior, pero tiene una lesión en el centro. Mamá, ¿y los ojos se mueven por el sistema nervioso o cómo se mueven? Los ojos se mueven por músculos. Está el recto superior, el recto inferior, el recto medial, el recto lateral, el oblicuo inferior y el oblicuo superior. El oblicuo inferior, el recto medial, el recto inferior y el recto superior se inervan por el tercer par craneal. El oblicuo superior se inerva por el cuarto par craneal y el recto lateral se inerva por el sexto par craneal. Hay unas células que se llaman células magnocelulares que dan información rápida pero en blanco y negro, y hay otras que son las parvocelulares, que son muy precisas y dan información en color. Hay otras enfermedades acerca del movimiento de los ojos que se conoce como estrabismo. Esto quiere decir que ambos ojos no pueden estar dirigidos hacia un mismo punto, sino que un ojo se va hacia un lado y el otro hacia el otro. Pueden ser horizontal, de torsión o vertical. Y bueno, eso sería todo. ¿Qué te pareció el sentido de la visión? Pues la verdad es que está un poco más complicado que todos los demás, pero yo creo que con otra repasada que me lo expliques, creo que queda entendido. Muchas gracias, mamá. Sí, no hay de qué. Igual ya es hora para entrar a nuestra película.